el licenciado Marcelo Molina. Es licenciado en Ciencias Políticas, es politólogo. Bienvenido, ya estuvo con nosotros cuando planteamos, el término debate. Ahora queremos analizarlo junto a usted, licenciado, respecto de qué vio anoche. Bienvenido primero. Muchas gracias. Buenas tardes, María Silvia. Buenas tardes, Osvaldo. Bueno, ¿cómo vio usted anoche el debate? A ver, empecemos a lo mejor poniéndolo en 3 dimensiones al debate de lo que son las situaciones. Lo primero es que la gente sigue acompañando. Después de que tanto hablamos de que la gente está cansada, que la política, que no nos interesa. En el caso de San Juan vamos a tener 5 elecciones, pero si mal no estoy informado, el rating estuvo dentro de 45, 48 puntos. O sea que estamos hablando de que 1 de cada 2 argentinos prefirió a cualquier otro tipo de distracción un día domingo ver el debate. ¿Esto qué quiere decir? Que concita expectativa. ¿Qué va a pasar con nosotros? Eso es parte de lo más importante que podemos hablar y tener en cuenta del debate. Ya tuvimos en el anterior. Así todo el 51% decidió no verlo. Está bien, pero no en todo tenemos estos niveles. Hubo una final de Argentina que nos arrastra todo el fútbol. En términos televisivos es altísimo. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, teníamos como segunda dimensión un cambio en el formato y en las reglas del debate. La vez pasada cuando estuve acá dijimos que no ha sido tan dinámico, esto de los derechos a réplica, que se gastaban los tiempos, el formato de los 5 no es algo ágil. Bueno, esta vez tuvimos 2, tuvimos algo más de agilidad, pero no la que estaba establecida en las reglas. Teníamos 2 bloques diferentes, tenían la posibilidad de hablar durante 6 minutos y tiempos que no se iban a cortar, tenía el micrófono abierto, excepto cuando fuera muy complicada la interrupción de uno y otro, tenía que ingresar el moderador, y la posibilidad de moverse alrededor del atril. Bueno, en esta parte, ¿qué vemos? Que no todavía estamos preparados, o nuestros candidatos, los candidatos que han estado, no están preparados a un debate, no voy a decir el primer mundo, pero sí de aquellos lugares donde están más acostumbrados. Digo, algunos como me pasa a mí, yo no puedo hablar si no muevo las manos. O sea, imagínense ustedes en un debate y con la posibilidad de que yo me pueda parar, pueda ir por adelante, pueda buscarlo, pueda mirarlo a los ojos. Eso también, digo, lo hablábamos, el lenguaje no verbal tiene mucho que decir en las condiciones en las que está la persona. Sí, como Trump y Hillary Clinton, ¿se acuerda que ahí se ponía uno delante del otro? Eran más histriónicas las cosas, lo buscaba. ¿No? Sí. ¿Y qué otra cosa debería haber tenido el debate? El debate debería haber tenido elementos de propuesta, elementos de preparación, consignas claras de lo que uno va a hacer con el país y que el otro le conteste desde la parte ideológica. O sea, yo puedo decir soy más estatista y el otro decirme no y argumentar el por qué. Eso no se vio. Entonces ahora nos vamos a quedar a lo mejor con la idea de quién ganó el debate. ¿Y un debate es ganable o está librado al análisis de cada uno de los que ya definieron su voto? ¿Define votos un debate? Este debate en la parte ganable define lo que está estudiado, y acá, María Silvia, nos vamos a encontrar con un problema de que tenemos los politólogos, que después de esta elección vamos a tener que ponernos a estudiar de nuevo, recaudar información, conversar con la gente, ver la cuestión sociológica, porque la elección anterior, con la situación económica como está, con el propio ministro de Economía que genera esa situación económica, crece 10 puntos. Y por el otro lado nos dejan las primarias, el segundo candidato, un outsider de la política, alguien que ingresa a la política hace 2 años atrás, y son las 2 personas con las que hoy estamos trabajando, que inclusive en el caso de Milei de ser presidente no tiene territorialidad, va a ser un presidente sin gobernadores. Entonces, el debate es ganable y alguna definición da. En lo que está escrito, en lo que está estudiado previamente a esto, los números dicen que no se mueve más del 1 o el 2%. En esta elección, que lo que estamos viendo, que en teoría está parejo, podría llegar a ser. Ahora, ¿qué tiene de diferente este debate con respecto al anterior? Que acá había que hablarle, dentro de esto que hablaba de las propuestas y la forma, había que hablarle al público que va a definir, al electorado que va a definir la elección. Y ese no son los núcleos duros, no es el núcleo duro de Massa o el núcleo duro de Milei. Eso ya los tienen. Eso los tienen. O sea, ustedes calculen que esta va a ser la tercera elección. El que votó en las PASO a Massa,
lo votó en la primaria, seguramente lo va a votar ahora en el balotaje. La misma situación con Milei. Ahora, ¿quién va a definir esta elección? Esta elección la va a definir, a mí no me gusta decir el voto prestado, sino aquel que quedó sin posibilidad de elegir. Son los 3 candidatos que no pasaron al balotaje. Patricia Bullrich, Miriam Bregman y Juan Schiaretti. Si vemos si un debate mueve o no mueve la aguja, y podemos decir que en el anterior, a quien se lo vio mejor, no sé si mejor, pero que le permitió ser más conocido fue a Schiaretti, que casi duplica entre las PASO y la general sus votos, pero no tenía opción de poder, no estaba en la discusión de los 3. Entonces por ahí toma parte de un cuarto elemento que hay, que es el que no vota, el que vota en blanco o el que realmente está enojado con la situación como está y busca una salida. Incide el fin de semana largo donde hay un previaje incluso, es decir, ¿por qué lo marco previaje? Ya hubo un acuerdo de esa persona que se va a ir de viaje para que le depositen el dinero de más, porque si no yo puedo dar de baja mi deseo de vacacionar ahora, pero si ya puse el previaje y bueno, ya puse la plata. Puede incidir. A ver, nosotros no podemos saber que cada uno de los que va a salir a viajar va a votar por tal o por cual. Pero si cuando yo establecí el cronograma electoral y cuando yo establecí el cronograma de feriados, sabía que esto me podía llegar a pasar, lo podría haber modificado. Entonces, fue a propósito. O hay ineptitud o hay especulación. No. Todo entonces bien, nos encontramos con otra situación. Ingenuidades en política a mí no me convence de ninguna manera. Quien establece eso, que lo podría haber cambiado por un decreto, hubiera pensara que esos votantes lo podrían votar a él, y yo creo que lo hubiera cambiado. No lo ha cambiado porque se supone que es un votante contrario. ¿Puede incidir? Sí. Acá vamos a saber, y esto se lo traslado a ustedes, cuántas son las reservas que se pueden estar cayendo. Digo, no que la gente en esta oportunidad vaya a viajar menos, sino cuántas son las reservas que se puedan estar cayendo. Puedo contar mi experiencia personal. Yo me tengo que volver el domingo en la mañana. Tengo un compromiso en otra provincia. Ajá. El domingo desayuno y tengo que estar antes del mediodía para cumplir, porque creo que es mi responsabilidad. Digo, no estoy marcando el voto, creo que es mi responsabilidad. Clarísimo, y es la de entiende. cada uno de nosotros tener que ir a votar. Estamos a 40 años de la democracia y mucho nos costó esto. Bien. Es una pregunta rara la que te quiero hacer. ¿Vos creés en la espontaneidad de todo esto que está pasando? ¿O vos creés en el fondo de tu corazón que esto está pactado de alguna manera o prefijado de alguna manera para que uno de los dos gane? Tome agua. No es una... También es una probabilidad. Es que no es una teoría conspirativa la que te estoy presentando, pero viste que pasan tantas cosas en un solo camino. No debería ser, Osvaldo. No debería. Más allá de lo que deba o no deba ser. Por eso. Estoy preguntándote a vos, que sos un estudioso del tema y que obviamente tenés un palmarés diferente al nuestro, quizás en ese sentido, por el contacto tan fluido que has tenido con esta materia vos. Yo creo que existen antecedentes de tipos que estaban ya elegidos antes de ser candidatos y fueron presidentes. Bueno, eso existe. Claro, eso por eso existe, te pregunto si esta es una de esas Eso existe veces. no solamente en la Argentina, donde uno va apostando a cierta persona. A veces, más claro es para verlo, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se ha apostado a esta carrera a través de la familia. Le vamos a poner nombre y apellido, Bush, los Kennedy. Claro. O sea, eso existe. O sea, uno dice, vamos a proyectar esto, y a partir de ahí hay ideológicamente o comercialmente gente que va financiando y va llevando la situación. ¿Cuál es el fenómeno con el que nos podemos encontrar para darle certidumbre a lo que vos me preguntas? El hecho de que se dividió la oposición. Cuando la oposición no estuvo dividida, la oposición en el 2015 pudo ganar. Hace 2 años atrás aparece este fenómeno, o aparece esta persona desde uno de los extremos, que es Milei, siendo opositor, y lo que se dividió fue la oposición. Si no hubiera habido oposición o se hubieran unido, que es como en teoría funciona el sistema está pensado como en Estados Unidos, son 2 partidos, no son 3 o 4. Entonces, cuando se divide, se genera esta situación. ¿Cuándo la oposición pudo ganar? Cuando la oposición estuvo
unida y el que estuvo desunido fue el peronismo, 2015. Massa por un lado, que hoy integra el Unión por la Patria. Unión por la Patria, y del otro lado estuvo Scioli. Digo, a veces estos juegos se dan. Con respecto a la situación de ayer, y había una persona muy preparada, muy coachada, y la otra persona en el medio no demostró toda la habilidad que había demostrado previamente en debates televisivos. Ahora, no tuvimos ni un debate político de ideas, ni tuvimos un debate televisivo. En algún momento parece que teníamos una entrevista, o sea, claro, ustedes estaban de un lado y yo estaba del otro, o sea, claro, por sí o por no. Claro. Esa situación se da. Ahora, técnicamente, si volvemos a quién ganó, sí hubo un ganador, técnicamente del debate. Desde lo hubo... discursivo, a ver, desde el análisis interpretativo, ¿no puede haber eso, por ejemplo, victimizado al que se veía atacado y permanentemente interpelado? Puede. Es que en todas las votaciones donde participaba la gente, más allá de los análisis que hacen los entendidos, la gente lo dio ganador a Milei. Lo que pasa Hubo es un 90-10 en un canal. Eso, no sé si ahí incidió que... hay que medir cómo llega lo de las redes. Pero fíjate vos qué interesante para plantearlo esto. Por un lado, nosotros podemos hablar del debate, de la técnica. Yo que estudié la técnica, cómo se presentó, cómo se mueve, cuál es el lenguaje corporal. Pero en el medio hay un mensaje. Por eso te decía, ¿a quién le tenemos que hablar? Le tenemos que hablar a este que nos va a prestar los votos, a este que tengo que acercar. Y a lo mejor, que es para pensarlo, Bien. Milei llegó hasta acá con 3 o 4 ideas base que en el sí o por no las terminó confirmando. Confirmó dolarización, confirmó Cierre del Banco Central. cierre del Banco Central y habló nuevamente de casta que había dejado de hablar. Ahora, este profesional que está acá hablando, ¿no es la casta? Este profesional bien preparado frente a mí que estoy un poco menos suelto, no es la casta, no es lo que se vio del otro lado de la preparación de los elementos. Entonces, y a mí que no me sacaste, porque la idea un poco era sacarme, o es lo que uno leía previamente, o cuando lee Twitter o redes o lo que está, hay un trabajo, pero hay un trabajo político, hay un trabajo de campaña que no está mal. Podemos decir, che, es campaña sucia de un lado, del otro lado, dirán, mirá, yo estoy mostrando este costado, esta es mi estrategia, este costado. No lo consiguieron sacar. Entonces, a lo mejor aquel que podía llegar a tener ciertas dudas o cierto temor de que esta persona no estuviera plenamente equilibrada, no demostró eso. Entonces, el domingo veremos. El domingo veremos si el debate movió o no movió. Bien. Y ahí es cuando volvés a escribir el libro. Ahí es cuando volvés a escribir el libro. ¿Y qué pasó con ese 30-35% que anda dando vuelta? Que digo, claro, hay que sumarlo. Uno de los elementos que podemos ver si este debate impactó o no impactó es qué es lo que puede pasar en Córdoba. Claro. Eso es cierto. Sí. ¿Qué es lo que puede, digo, el lunes cuando conversemos, o el martes, o el lunes feriado, o el martes si tenemos la posibilidad de conversar, digo, pongamos nuestros ojos en Córdoba para ver si este debate en Córdoba impactó con un electorado que antes no había votado al el Schiaretti, y a ver a quién votó. A ver a quién votó. Es más fácil medirlo ahí que medir cómo vota a cómo se da el votante Juntos por el Cambio. Ojo, San Juan tampoco está mal para medirlo. Con los datos que tenemos de tantas elecciones, y acá lo dejo picando, en la última elección vos tuviste 145.000 votos para Unión por la Patria, tuviste 145.000 votos para La Libertad Avanza y 110.000 votos creo que fueron, o 115.000 para Juntos por el Cambio. Veamos esos 110.000 cómo se reparten. Digo, eso lo podemos hacer después de la elección. Gracias, Marcelo, por venir. Gracias. No, a ustedes por recibirme.